dentro de los factores que tenemos en el Perú, hay un término bien específico. O sea, no lo están generalizando con el agua, ¿no? Sino yo creo que el término adecuado aquí serían corrientes marinas. Para el norte y para la zona centro-sur, que es lo directo, Claro que eso tiene que ver con el agua, sí, pero el nombre correcto, formal, adecuado sería pues corrientes marinas, para tomarlo en cuenta. ¿Sería correcto si yo te digo que el factor más influyente de la zona andina es su orografía? Así como lo escuchas, orografía. El factor más influyente sería la orografía. Bueno, luego hablamos de la cordillera, no hay problema, sino yo voy a este punto, ¿no? Yo me imagino, estoy en un examen y en el examen me preguntan, ¿no? El factor más influyente de la zona andina es la orografía que tiene el lugar. Entonces, ¿qué le podemos poner ahí? Bueno, algunos dirán sí, otros dirán no sé, desconozco el término. Bueno, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la orografía tiene que ver con la cordillera de los Andes. Al final es lo mismo. Oro, montaña. Grafos, estudio, ¿no? La orogénesis podría ser la formación de las montañas. Claro, entonces, si no existiese ese factor, claro, no tendríamos la variedad climática. Por ahí hay otra pregunta, si eso es correcto o no es correcto. Y vamos, ¿no? ¿El vulcanismo podría funcionar como un factor climático? ¿El proceso de vulcanismo podría funcionar como un factor climático? ¿Cómo lo ves? ¿Como algo que es verdad? Ya, acá tengo sí, acá tengo no. Acá tengo otro sí, otro tengo sí, otro tengo sí. Bueno, hay varios que son sí, uno va a decir no creo. Verduras, sí. Bueno, yo creo que no. Suave. El vulcanismo es un proceso tectónico. Y como proceso tectónico es un proceso interno. ¿Qué quiere decir? Que eso está debajo de la tierra, así que suave, tranquilo, no lo metas. Ahora, yo sé lo que está pasando en tu mente, pero el volcán emite gases y los gases pueden tener gases de efecto invernadero. Es que no va por eso, pues. Ahora, en la cordillera también tenemos volcanes, profe. Sí, o sea, una cosa es volcán y otra cosa es vulcanismo. Suave con el término, o sea, el vulcanismo es un proceso. El vulcanismo es un proceso que consiste en la consolidación y la salida de magma que viene del interior. Eso es el proceso de vulcanismo. El volcán es la formación, la elevación del terreno que permite la salida del magma. Cuidado con ese término. Segundo, dice, características de los climas según Javier Pulgar Vidal. A ver, características de los climas. ¿Qué? Pulgar Vidal también se mete en esto. Lógico. ¿Cuántos pisos altitudinales hay? 8. ¿Cuántos climas según la perspectiva de Javier Pulgar Vidal? 8. Ya, terminó. Hay que manejar esos 8 climas. Y esto lo relacionamos con la clasificación climática moderna, actual, lo que está planteando el INRENA, lo más moderno, lo más cool, lo más guay, como dices tú, lo nuevo, lo nuevecito. ¿Qué nuevecito ni nuevecito? Y esto viene de 1984 a 1985, o sea, es de mi generación, es una clasificación antigua, sino que recién le están acoplando, recién le están utilizando, ¿para qué? Para que tengan más datos en tu examen, o sea, eso siempre ha existido. Desde que tú has nacido ya existía esa clasificación. Entonces vamos a tratar de enlazar ¿ya? Y ver la manera de cómo podríamos aprender más fácil esa condición climática. Dale, este es el contenido temático, es bastante concreto. Y bueno, pues no. A ver, claro. Buena, Eduardo, buena. Nos ponemos a pelear ahorita, Eduardo, dale, nos peleamos. Dice, porque el vulcanismo es parte de la geodinámica interna y la geodinámica interna por definición forma nuevos relieves. Correcto. Forma nuevos relieves, bueno, se podría decir que son formadores de relieve, ¿cierto? Listo, pero tú mismo lo dices, son formadores. Entonces, a partir de esa formación ya se le establecen características y se le dan importancia a todo ello para estudiarla en concordancia con otros efectos, con otros fenómenos, con otros factores. Es parte de un proceso integral, de hecho que sí, con eso comenzamos, pero también recuerda que hay aspectos mucho más particulares. Por eso lo vamos a enfocar en ese campo. Ahora, dentro de la introducción, vamos a hacerlo rápido porque me interesa más el tema. Había una referencia, no concuerda con este momento porque esto se había pensado para otro momento. Ya, volcán, claro, pues con volcán sí. Entonces, mira, cuando nosotros hablamos ya de lo que estaba pasando en Lima hace más de un mes atrás, cuando estábamos ya rompiendo esa condición del invierno para entrar a este cambio de estación, a mí me ha pasado, ¿no? Que cuando estaba haciendo la clase ahí sentado, mis rodillas, mis piernas estaban pero frías, heladitas, era como si estuviera pues en la sierra. O sea, me hizo acordar cuando yo estaba en la sierra. O cuando me iba a descansar también, algo extraño, quizá extraño, lo digo de esa manera, sacaba mis frazaditas, con 2 frazadas durmiendo.
frazada, mi pijama polar, con un gorrito a veces porque hacía bastante frío. Entonces, uno se pone a preguntar, ¿y esa condición que hemos vivido en ese momento es algo que ya tenemos que estar acostumbrándonos, o sea, que es algo ya va a ser común para Lima? En realidad no. Lo que hemos vivido en ese tiempo, en ese invierno frío, ha sido una anomalía. Y esa anomalía se da producto de la influencia que tenemos con la cercanía al mar peruano. O sea, voy al punto. El mar es frío, por naturaleza es frío. Que sus temperaturas pueden llegar entre 15, 17 y 18, eso lo manejamos bien claro. Lo que ha pasado en este año es que el mar peruano ha presentado una variación de temperatura, o sea, ha disminuido más de lo normal. Entonces, al disminuir más de lo normal, esto ha afectado el comportamiento de toda la zona costera. Quiere decir que la temperatura ha descendido por debajo de los niveles normales, que la humedad se ha incrementado también y ha sido mucho más alta, y que esto, de una u otra manera, positivo o negativo, ha influido directamente en el hombre. Bueno, ¿por qué digo de forma positiva o negativa? Pues porque lo positivo que puede derivar directamente de esa alta humedad, de esa frialdad, es regeneración de ecosistemas. Uno de ellos, ¿no? De forma directa, la loma de la Chay. Eso es positivo, para el ecosistema es positivo porque hay agua en un lugar desértico. Lo negativo es que esto ha generado problemas infecciosos respiratorios agudos en las personas, ¿no? O sea, se ha incrementado la población con asma, con enfermedades bronquiales, y esto sumado pues a la pandemia ha sido pues, ha generado un incremento de personas también que se han enfermado. Entonces, esa condición es anormal, y eso no lo decimos nosotros, esto lo dicen los estudiosos del INDECI, pues, ¿no? Y también del CENAMI, de ambos, porque son ellos los encargados, el CENAMI de ver los efectos, ¿está bien? O sea, de ver cómo ocurre, cómo se está dando, la influencia del mar, de qué lugar, de repente viene de la Antártida, la frialdad, del desplazamiento de los vientos, o sea, eso lo hace el CENAMI. Y el INDECI se encarga de monitorear, por ejemplo, los daños que puede ocasionar esto en la población. Entonces se van vinculando, ¿no? Entonces llegan a la conclusión de que este es un evento, es una anomalía. Y dentro de la anomalía es algo que difícilmente se va a volver a repetir con la misma intensidad, con la misma fuerza. Es para tomar en cuenta. Bueno, hay otras formas de entrar también al tema, pues, ¿no? Pero eso es para conocerlo, es por curiosidad, por lo que ha pasado en estos últimos meses. Ahora, ¿entramos directamente al clima del Perú? Yo creo que no, chicos. Yo creo que no. Vamos a jugar. Nos vamos a tomar un tiempito en esta diapo. Aquí es donde yo quiero leerte. ¿Está bien? Preguntas por montón van a surgir en este momento. Hablamos de la climatología. Para un ciclo básico, tranquilamente diríamos que tenemos que diferenciar términos, ¿no? Clima y tiempo. Claro, podríamos comenzar con ello. Sabemos nosotros que el clima y el tiempo en ambos casos son condicionantes que se van a dar en la atmósfera, o sea, que van a ser acontecimientos propios de la naturaleza que se presentan en la atmósfera. Dale, pero para tu level debes entender que cuando yo digo atmósfera me estoy refiriendo específicamente a una capa, o sea, tanto el clima como el tiempo no se van a dar en todas las capas de la atmósfera. Eso lo tenemos claro. ¿Dónde se evidencia? Ya, directo, troposfera. Y ahí quedó. O sea, el clima y el tiempo son manifestaciones que se van a dar solamente en la troposfera. Dale, te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se van a presentar solamente en la troposfera? Dale, y ahí comenzamos a escribir. Ahí es donde yo te leo. Y quizá ya estarás pensándola, ¿no? Ya sé. El clima y el tiempo ocurren en la troposfera porque hay presencia de gases. Excelente, pues gases de efecto invernadero, ¿cierto? Entonces mi pregunta puntual sería, ¿y cuál es ese gas de efecto invernadero considerado el más importante que me permite tener una condición meteorológica y una condición climática? ¿Cuál sería ese gas? Bueno, ya tengo varias respuestas, pero sin embargo la respuesta final debe ser solamente una. Profe, ¿cuál? El vapor de agua, nada más. ¿Está bien? Claro, porque hay CO2, yo te creo, porque hay metano, yo te creo, pueden regular la temperatura, todo bien. Pero yo creo que el vapor de agua es mucho más importante, porque gracias al vapor de agua existen y se activan diferentes elementos del clima. Gracias a ese vapor de agua. Entonces ya estamos teniendo y estamos viendo cómo armamos el tema, ¿no? Clima y tiempo no son lo mismo. Uno es estable, uno es variable. Clima y tiempo ocurren en la misma capa, la troposfera. Dale, ¿debido a qué? A la presencia de vapor de agua. Ya.
está ahí. Claro, el clima puede cambiar, modificarse ligeramente cada 30 años, me dice. Es válido, es válido, es válido. En cambio, el tiempo puede cambiar de un momento a otro. Excelente. Ahora yo voy a la idea. Acá tienes en la diapo, mira, tienes la palabra elemento y tienes la palabra factor. Entonces yo me quiero centrar en ese punto y te quiero hacer la pregunta. ¿Quién es más importante? ¿El elemento o el factor? ¿Quién es más importante? Profe, es el factor. Muy bien, el factor es el más importante. Eso queda. Profe, pero ambos son importantes. Ya, a ver. Suave, tranquilo, no te me emociones ni tampoco te molestes. Yo creo que elementos y factores son importantes. De hecho que sí, son importantes los dos, pero uno siempre tiene mayor importancia que el otro. A eso voy. Cuando yo te hablo del elemento, el elemento tiene una característica. O sea, en una sola palabra, yo le pongo esta idea. Los elementos que tenemos en la Tierra, elemento de clima, son aquellos que influyen. A eso va, a eso va. O sea, el elemento influye en la condición climática de un lugar. ¿Está bien? Dale, Brian, es correcto. Cuando hablamos nosotros del factor, el factor no influye, pues. El factor lo que hace es modifica, cambia la condición climática del lugar. ¿Está bien? Ah, puede ser, ¿no? Los factores moldean a los elementos para un clima específico. Dale, la idea es correcta. Entonces, si yo quiero llegar a otro nivel más de entendimiento, mira, yo diría, el elemento le impregna o le da características al clima de un lugar. ¿Está bien? El elemento le da características. El factor no le da características. El factor lo que hace es define la condición climática de un lugar. Por eso, mira, ahí estamos hablando de algo mucho más importante. O sea, mientras que el elemento solamente describe, le otorga alguna condición al clima, el factor no, el factor te está diciendo por qué ha cambiado, por qué tiene esa característica, o sea, te está explicando el por qué. Es por eso, y ahora sí, que nunca se te olvide y que te quede claro, que los factores van a ser considerados como los más importantes. Ahí va. Segundo, tú sabes que tienes elementos tales como la temperatura, la humedad, la precipitación, la presión y los vientos. Te pregunto, ¿estos 5 que tengo acá son todos los elementos del clima? ¿O es que hay más? ¿O de repente se han equivocado y han colocado una de más o dos de más? No sé. Ya, me dices que no. Dale, Lucía. Entonces, hay más, me dices. Ya. ¿Y cuáles serían esos más que nos están faltando? ¿Cuáles serían esos otros elementos que me están faltando? Dale, me estás diciendo, me falta la nubosidad, profe. Y me falta la insolación también, profe. Muy bien, queda. Entonces sí tenemos una idea. Ahora, la idea es, ¿y cómo lo puedo yo aprender de manera secuencial? Porque eso es lo que me interesa para un examen. Yo creo que todo esto debe de comenzar con esta palabrita de acá. Yo creo que debe de comenzar con esa palabrita. Radiación. ¿Sabes lo que es la radiación, verdad? Por ejemplo, yo en este momento estoy experimentando la radiación solar. Y no porque esté afuera, porque estoy dentro también de mi casa. O sea, lo que pasa es que la radiación solar se entiende como la emisión de la energía que ingresa a la Tierra, correcto. Eso está muy bien. O sea, es la energía que está llegando a la Tierra. Pero aquí viene el detalle, porque la energía que está llegando a la Tierra puede ser de diferentes formas, de diferentes tipos. ¿Cuál sería el tipo de radiación que está llegando en este momento y lo relacionaría directamente con el clima? ¿Sería radiación ultravioleta? ¿Sería radiación X, radiación gamma? ¿Qué tipo de radiación sería? Dale, no te puede engañar, correcto, Cristel y Brian, no los puede engañar ustedes, porque lo que me están diciendo que es la radiación de tipo infrarroja. Eso es lo que me están diciendo. Está bien, está recontra bien. Profe, ¿y la ultravioleta? No. Para efectos de clima no es la ultravioleta, pues, porque recuerda que la radiación infrarroja es lo que en todos los textos se manifiesta como el calor. O sea, la radiación infrarroja, calor. Y ese calor es el que activa el clima, pues propiamente. Ahora dime, esa radiación ultravioleta o esa radiación, perdón, infrarroja, ¿se puede o no se puede medir? Y tú dices, sí, se puede medir. ¿Con qué instrumento se mide? ¿Cómo se llama el instrumento que se encarga de medir la radiación infrarroja? Ah, me suena, profe, me suena. Y muy bien, se llama el heliógrafo. Profe, y una pregunta, ¿y por qué en algunos textos hablan de la insolación? ¿Por qué hablan de esa insolación? A ver, te voy explicando. Hace un momento nosotros definimos lo que era la radiación. La radiación era la emisión de la energía, la llegada, ¿verdad? De la energía solar hacia la Tierra.
Pero cuando esa energía llega a la Tierra, esta energía se retiene. Esa retención, mira, esa retención de calor se va a denominar insolación. O sea, es la retención de calor. O sea, la radiación es la emisión de energía, la llegada, por así decirlo. Llega la radiación. Luego de llegar, se mantiene, se conserva, se retiene. Eso es la insolación. Y posteriormente, ¿qué es lo que ocurre? Porque esto es parte de la dinámica natural. Ya, una vez que se retiene, esta se devuelve. ¿Y cómo se le llama a esa devolución? A esa devolución se le llama irradiación. O sea, estas son las fases, las etapas, el proceso, por así decirlo. Por eso es que lo encuentras en algunos como radiación y en otros lo encuentras como insolación. Al final es válido. Y ahí queda. Ahora, esa radiación, ¿cómo se manifiesta? Bueno, lo acabamos de decir. La radiación se manifiesta en forma de calor. Y si hablamos de ese calor, o si queremos hablar también de ese frío, ¿de qué estaríamos hablando? Bueno, si ya hablamos de calor o hablamos de frío, ya estaríamos hablando propiamente de la temperatura, ¿cierto? Y la temperatura ya sabes con qué instrumento se mide, ¿no? Se mide con un instrumento llamado el termómetro. Y ahí está, se va armando. O sea, gracias a la radiación hay temperatura. A eso voy. Ahora, si hay calor y ese calor llega al agua, ¿qué le va a pasar al agua? Profe, el agua se va a calentar. Muy bien, y si el agua se calienta, ¿qué ocurre? Ese ciclo del agua, pues, profe. Entonces, si el agua se calienta, el agua se termina por evaporar. Muy bien, o sea, el agua evaporada. ¿Y esa agua evaporada con qué nombre la conoces tú? Bueno, agua evaporada, profe, fácil, ¿no? Se le llama humedad. O sea, el agua evaporada es la humedad. Por eso te decía, el vapor de agua ya me está activando la humedad. ¿Y eso por qué se da? Por el calor. ¿Y eso por qué está? Por la presencia de radiación. Ya está, uno te está generando el otro. Ahora, la humedad que yo tengo puede ser expresada en este valor. O de repente me estoy equivocando, o se expresa en este valor. No sé. A ver, dime tú. ¿Cuál sería el valor válido para expresar el valor de la humedad? Ah, muy buena, pues son los dos, me dice Rodolfo. Son los dos, eso es cierto. Muy bien, ambos, me dice Alexis también. Es que también me está diciendo Cristel, profe, que depende de cuál quiera utilizar. Claro, es que depende. Por ejemplo, cuando yo utilizo valores porcentuales, ¿de qué tipo de humedad te estoy hablando? Cuando yo utilizo valores porcentuales, relativa, queda, ¿no? 80%, 90% relativa. Y cuando yo digo gramos por metro cúbico, que fue pregunta de Samarco en el 2014, sería la humedad de tipo absoluta. O sea, ambos son utilizados. Humedad relativa, humedad absoluta. Es cierto también, esto lo puedes medir con el higrómetro, con el ciclómetro. Ahí todo está correcto, todo está muy bien, hasta ahí todo está recontra bien. Pero ahora yo te pongo en un problema. Mira, yo soy una persona que ha trabajado en el Senami y por lo tanto, si he trabajado en el Senami, se supone que yo he utilizado un valor, no utilizo los dos, utilizo uno de forma principal. Mi pregunta es, cuando una persona o cuando hay un reporte del Senami, ¿cuál es el valor general que se utiliza para hablar de la humedad? O sea, en el Perú, ¿de qué valor de humedad hablamos? ¿Del absoluto o de la relativa? En el Perú, ya te estoy hablando del caso peruano. Profe, yo no sé, ¿cómo que no? Si en todo momento, cuando tú miras algún reporte, cuando miras algún informe, siempre te dicen, ¿no? Lima tiene una humedad de, ¿acaso te está diciendo 20 gramos por metro cúbico? ¿O acaso te dice 10 gramos por metro cúbico? No. En todos los reportes que tú encuentras en el Perú, siempre hablan de 80%, 50%, 30%, 10%, 100%. O sea, el valor que se utiliza de manera formal en el Perú es el de la humedad de tipo relativa, el valor porcentual. Y ahí está, ya quedó. Ahora, esto puede ir cambiando. De hecho que sí, los actores lo van a cambiar, pero eso déjalo de un lado todavía. Ahora, el agua estaba caliente, el agua se había evaporado. Dale, hasta ahí habíamos dejado pues, el capítulo, que el agua se había evaporado. Una vez que el agua se evapora, entonces al momento de ascender, el agua se comienza a enfriar. Dale, y si el agua se enfría, entonces, ¿en qué se estará convirtiendo? Porque esto es fase del ciclo del agua, ¿cierto? Y tú dices, profe, allá, ya sé, ya sé. Porque el agua al momento de enfriarse está pasando por la segunda fase del ciclo del agua, fase que se llama la fase de condensación. Y si hay una condensación, aquí lo que se está formando es la nube. ¿Qué aparece? La nubosidad. Aquí te está apareciendo la nubosidad. Entonces, mira, uno genera la presencia del otro. Profe, ¿y la lluvia? Espérate, vamos por etapas, primero vamos caminando. Primero tuvo que haber una humedad para ver una nube. Después de una nube tiene que haber una lluvia posterior. Pero ya tenemos la idea, o sea, acá tenemos la nubosidad.
Ahora, esa nubosidad, ¿de cuántos tipos puede ser? Bueno, hay varios tipos de nubosidad, ¿cierto? Hay varios, y tú conoces muchos tipos de nubosidad. Por ejemplo, ¿cómo se llama el tipo de nube que predomina en las zonas costeras en los meses de verano? ¿Cómo se llama el tipo de nubosidad que predomina en la zona costera en los meses de verano? Y listo, mira, ya te equivocaste, ya te equivocaste, ya te equivocaste. Y sigue escribiendo para decir, te equivocaste, te sigues equivocando, te sigues equivocando, te sigues equivocando y te sigues equivocando. ¿Por qué? Porque no entendiste bien la pregunta. No entendiste la pregunta. Profe, es que se olvidó decirme de la zona. Muy bien, te digo la zona. La zona centro-sur. Zona centro-sur. Lima ya, Lima. ¿Cuál es el tipo de nube que predomina en la estación de verano en Lima? Y dale, me sigues repitiendo estrato, y senia nada más me dijo, profe, no hay, correcto, no pues, o sea, profe, pero las nubes estrato, oye, aguanta. Tú sabes lo que es una nube estrato, es un colchoncito de nubes, ¿cierto? De color parduzco, de color cielo panceborro, que le dicen a Lima, ¿no? Pero esas son de invierno, papi, esas son de invierno, nubes de invierno. Por eso, al encontrar un colchoncito de nubes, esa radiación no puede llegar a nivel inferior. Por eso sientes frío. Inversión térmica. Pero ese es en el invierno. Ahorita, por ejemplo, tú sales a la calle, no salgas. Sal a tu techo nada más y mira hacia la parte alta. Color celeste. Yo lo estoy viendo ahorita, celeste. No hay nubes estrato. ¿Y qué estoy sintiendo? Calor, porque sí se está permitiendo el ingreso de radiación. Suave con eso. O sea, las nubes estratos son de invierno y eso es producto de la frialdad del mar peruano. ¿Qué tal si yo me voy a la sierra? Ya, en la sierra sí tengo una nube predominante todo el año, ¿no? Claro que son más marcadas en el mes de verano. Y esas nubes son las nubes cúmulos. Y en la selva, nubes mucho más grandes. ¿Por qué? Porque tienen más agua, porque son de más lluvia. Y esa nube, ¿cómo se llama? La nube nimbo. Terminó. Y esas son las nubes, pues. Ya, ahora, si vas a ver una nube de mucha más altitud, de 7 kilómetros, por ejemplo, estás hablando de nubes cirrus. Pero son tipos de nubes. Ahora, esa nubosidad, ¿con qué instrumento se mide? ¿La nubosidad se mide con él? ¿Con él? No creo que le pongas nubómetro, ¿verdad? O sea, sería imposible leer eso, ¿no? Excelente, Cristel. Se llama nefoscopio. Nicole, bien, se llama nefoscopio. Dale. Ahora, esa nube es la segunda fase del ciclo del agua, la fase de condensación. Posterior a esa fase, ¿qué tiene que ver? Ya, pues posterior a esa fase, nivel pollo para ti, tiene que haber una fase de regreso del agua hacia la superficie. ¿Cómo le llamas eso? Precipitación. Precipitación. A ver, una para que te confundas, porque estás apurado tú. Tipos de precipitación. Tipos de precipitación. ¿Cuáles son los tipos? Ya, dale. Y mira, encuentro varias respuestas. Encuentro varias. Algunos me dicen orográfica, convectiva, advectiva. Dale. Algunos me dicen eso. Otros me están diciendo sólida y líquida. Hay una diferencia muy marcada. Cierto, Brian, en la costa norte, en el verano y en la selva, ya, baja y alta. Es correcto. Es correcto, Brian. Ahora, en el caso de la precipitación, te decía, en el caso de la precipitación, cuando hablamos de la precipitación, una cosa es decir los tipos de precipitación, que son sólidas y líquidas. Ese es el tipo, sólido y líquido. Precipitación sólida, ¿cuál es? La precipitación sólida, el granizo. Precipitación líquida, la lluvia. Ese es el tipo. Si yo te hubiera preguntado cómo se clasifican las lluvias, ahí la cosa cambiaba. Profe, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se clasifican las lluvias? Ya, para que te acuerdes. Palabrita, foca. Foca, y no es farfán, foca. O sea, esa es la clasificación de las lluvias, foca. ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes por foca? Dale, tú mismo, ¿qué entiendes por foca? Dale, va uno, frontal, así nada más, frontal. La O, orográfica. La C, convectiva, y la advectiva. Termino, esa es tu mnemotecnia. Esa es tu mnemotecnia para la clasificación de las precipitaciones. Profe, ya, bacán, ya, foca, me voy a acordar ya. Frontal, orográfica, convectiva, advectiva, ya, me acuerdo, profe, de eso para mi examen. Pero así vienen en los exámenes. San Marcos en su último examen presencial lo ha preguntado.
Entonces, necesito saber, profe, definiciones. Dale, definiciones. ¿Cuántas regiones naturales tenemos en el Perú? Deduce. Regiones naturales, profe. Ah, son 3. ¿Cuáles son? Costa, sierra, selva. Muy bien, costa, sierra, selva. Pero aquí hay 4, profe. Ya, detalle, detallito. Esta de acá, la F, sácala. Sácala la F. ¿Por qué la voy a sacar? Porque frontales no hay en el Perú. Difícilmente se pueden encontrar en el Perú. No, no los tienes en el Perú. Frontal, chao, fuera. Oca me queda. Allá, costa, sierra, selva. Espérate, tranquilo, suave. ¿A qué te suena el término orográfico? Ya lo hemos hablado hace un rato. ¿A qué me suena el término orográfico? Orográfico, orográfico, oro, cordillera, profe, montaña. Muy bien, muy bien. Orográfico es montaña. Entonces, ¿no crees tú que las lluvias que se van formando en las regiones cercanas a las montañas, cuando las nubes chocan, como dice Nicole, se está formando una lluvia orográfica? ¿Y no crees tú que es una lluvia de la sierra? Quedó, pues, la orográfica es de la sierra. Y dime, esa orográfica en la sierra, ¿en qué estación del año se va a presentar? ¿En qué estación se presenta la lluvia orográfica? ¿Todo el año? ¿Todo el año voy a tener? No, muy bien, solamente en el verano, solamente en el verano. Quedó, terminó, deducción lógica, nada más. ¿Y no crees que la lluvia orográfica es la utilizada para la agricultura en las zonas andinas? ¿No crees que la lluvia orográfica es la que permite que los ríos aumenten su caudal para que lleguen a la zona del Pacífico? Oye, eso es deducción, tú ya lo conoces, pero lo acuerdas con orográfica. Segundo, ¿en qué otro lugar del Perú voy a encontrar montañas? Dime tú, ¿en qué otro lugar encuentro montañas? Selva, muy bien. ¿Alta o baja, papi? Alta, muy bien. Conclusión final, conclusión final. La lluvia orográfica es de selva alta y también de sierra. Mira, selva alta y sierra. Entonces, ¿qué me está faltando? Dime tú, ¿qué me está faltando? Ah, ya, profe, le está faltando la selva baja y le está faltando la costa. Excelente. Entonces, la orográfica ya se fue. Orográfica, gracias por participar, ya te vas. Ahora me quedo con convectiva y advectiva. Convectiva y advectiva. Solamente recuerda un detalle, un detallito, te va a servir. La convectiva, tú dile caliente. Y la advectiva, tú dile fría. ¿Está bien? O sea, a la convectiva le vas a llamar caliente y a la advectiva le vas a llamar fría. ¿Está bien? Profe, ¿pero por qué? A ver, se supone que en lugares donde la temperatura es alta, el proceso de evaporación también es muy alto. Y si el proceso de evaporación es muy alto, la presencia de las lluvias son mayores. Queda, mira lo que hemos dicho. En lugares donde la temperatura es alta, la evaporación es mayor, la concentración de nube es mayor, la precipitación mayor. Muy bien, Dayana, sacaste la lógica. ¿Dónde se encuentra esa lluvia de tipo convectiva? Con lo que te acabo de describir, de caliente. Costa norte y selva baja. Terminó. La convectiva, caliente, costa norte y selva baja. Entonces, mira, ya lo que has armado, ya conoces costa norte, ya conoces sierra, ya conoces selva alta y selva baja. ¿Qué es lo único que me falta? Dime tú. ¿Qué es lo único que me falta describir en el Perú? Me falta describir la costa centro-sur. Muy bien. Y en la costa centro-sur, ¿las aguas cómo son? ¿Cómo son las aguas? Frías. Muy bien. ¿Hay precipitaciones o no hay precipitaciones en la zona centro-sur? Sí. ¿Cómo se llaman esas precipitaciones? Claro, poquísimas. Claro, son las advectivas. Garúa. Muy bien, la garúa. Ahora te pregunto, ¿y esa garúa en qué estación del año la encuentras? La garúa la presentas en la estación del año del invierno y tu problema terminó por la presencia de nubes estrato. ¿Qué preguntó San Marcos? Lluvias que se forman en zonas frías. Allá, ¿cuál era? Frío, frío. Advectivo. ¿Dónde? Zona o costa centro-sur. Y ya tienes tu clasificación de las lluvias. Así, directo, vas jugando. Ya está, profe. Ah, ya, qué fácil, San Marcos, suéltame el examen. Dale, pues. Ahora, estas precipitaciones, dime, estas precipitaciones, ya sean sólidas, ya sean líquidas, ya sean orográficas, ya sean todo lo que quieras, ¿se mueven o no se mueven? Ah, yo creo que sí, profe. Pero ¿quién la va a mover? ¿Qué elemento la va a mover? Excelente, excelente. El elemento que va a terminar por mover son los vientos. Ahora, si vamos a centrarnos en los vientos pueden tener también clasificaciones, ¿verdad? O sea,
Cuando hablamos de los vientos, recuerda, cuando hablamos del viento, los vientos pueden ser llamados vientos planetarios. Si lo recuerdas, ya los planetarios. Hay vientos que pueden ser también llamados vientos continentales. Y hay vientos que son llamados locales. Los regionales, los locales, ¿cierto, Nicole? Muy bien. Ahora, en los vientos planetarios, ¿a quiénes se encuentran? Se supone que es del planeta, de todo el planeta. Profe, pero ¿cuántos van a ser? Yo no sé, esa es la parte que me hace volar, no sé cuántos son. ¿Por qué te complicas la vida? ¿Por qué no recuerdas tu gráfico de cartografía? Y en cartografía ubicaste líneas imaginarias. ¿Cuántas? La línea del Ecuador, la línea de los trópicos y la línea de los círculos polares. Porque todo esto guarda correspondencia. Entonces, si yo tengo 3 regiones marcadas, tengo 3 zonas planetarias, o sea, tengo 3 vientos planetarios. Los alisios, los que tú le llamas contralisios, propiamente se llamarían los vientos dominantes. ¿Ya? Son los vientos dominantes del oeste. Y también tienes a los polares o los vientos del este. Esos serían los vientos planetarios. Estos son los planetarios. ¿Cuál es el viento planetario que influye directamente en el Perú? Son los llamados vientos alisios. Muy bien. ¿Y en qué influyen esos vientos alisios? A ver, dime, suelta todo lo que sabes del viento alisio. ¿En qué influyen esos vientos alisios? ¿Solamente influyen en el clima? Yo creo que no. Excelente, Rodolfo. Rodolfo me dice, y esto lo abro para todo el salón. Rodolfo me dice que los vientos alisios influyen en el fenómeno del Niño. Eso es cierto, porque al debilitarse los vientos alisios, la masa de agua caliente que viene de Asia entra con fuerza al Perú. Entonces, el debilitamiento de los vientos alisios influye en la formación del fenómeno del Niño. Correcto, Rodolfo. La IPAT. Luego me dicen, ¿no? El desplazamiento de las aguas frías, también. Pero ese desplazamiento de las aguas frías que dice Alexis, no es solamente producto del fenómeno del Niño, sino también porque hay otro sistema, hay otra corriente de aire que se desplaza para la zona norteña. ¿Te acuerdas del APS? Ah, sí, me estoy acordando, el APS, el llamado anticiclón del Pacífico Sur. Entonces también influye en la frialdad del mar peruano. Y Nicole, ya le diste la cerecita. Nicole me está poniendo, profe, los vientos alisios también influyen en el afloramiento marino. Lógico, pues, porque gracias a los vientos alisios hay afloramiento. Y si hay afloramiento, hay frialdad en el mar. Y si hay frialdad en el mar, hay más fitoplancton. Si hay más fitoplancton, hay más peces. Entonces, su influencia es mayor. Pero ya mira cuántos temas lo estás integrando. Profe, y en vientos continentales, ya, en vientos continentales puedes tener a los vientos que son llamados las brisas. La brisa de mar, la brisa de tierra, esos vientos que soplan del mar al continente y del continente al mar, los anabáticos, los catabáticos, etcétera, pues, ¿no? Esos son los vientos. Ahora la pregunta es, y lo último, ¿y los vientos cómo se forman? ¿Cómo se han formado los vientos? Los vientos se forman por diferencia de presiones, por la diferencia de presiones. Pregunta para ti, cultura general, ¿quién fue Buys-Ballot? Cultura general. ¿Quién fue Buys-Ballot? Profe, no entiendo. Pronuncie bien, profe, mastique bien. ¿De qué está hablando? Estoy hablando de él. Buys-Ballot. ¿Quién? Ah, profe, ya sé. El de la ley de los vientos. Muy bien. ¿Y qué dijo Buys-Ballot? Que los vientos se forman en zonas de alta y van a zonas de baja presión. Listo. Instrumento para medir la presión. Instrumento para medir la presión. Se llama barómetro. Profe, ¿instrumento para medir el viento? ¿Instrumento para medir el viento? Hay varios. Ay. Yo soy picón, Cristel, yo soy picón. Ahora. Dime cómo se llama el instrumento que sirve para medir la intensidad de los vientos. Intensidad. Intensidad es fuerza, profe. Ahí sí me agarró, porque yo tenía entendido que uno era dirección y el otro era velocidad. Ya, pero a ver, dirección era veleta, velocidad era anemómetro. Ya, y el otro, ya, la suma de los dos, el anemoscopio. Buena, Cristel. Esos son los elementos, chicos. Estos son los elementos del clima. Y cuando hablamos nosotros de factores que son los más importantes, ¿de qué nos tenemos que recordar? Bueno, en el caso peruano, yo también te animo a que te acuerdes de esta palabra.
Acuérdate de ella, acuérdate de ella. ¿Y qué cosa es? Loca. Acuérdate de eso, acuérdate de loca. Pero loca, ¿por qué? Mira, L, latitud. L, latitud. O, oceanidad. C, continentalidad. A, altitud. Loca. Ahora, puedes agregarle corrientes marinas. Dale, pues, loca corriente. Quedó, pues, eso es para el Perú. Entonces, tomas en cuenta estos factores. Pero ¿por qué son diferentes, profe? Son diferentes porque en el Perú tenemos una variación climática. Y al tener una variación climática, tenemos el clima de la costa. En la costa, las corrientes marinas. En la sierra, la altitud. Y en la selva, la latitud son los más importantes. ¿Pero son los únicos? No. Tenemos diferentes. El anticiclón del Pacífico Sur. Por ahí podemos hablar del anticiclón del Atlántico Sur con su influencia negativa al formarse el friaje en el país. O sea, son varios los factores que tenemos, pero los más importantes, los más influyentes, ¿cuáles son? Latitud, altitud y las corrientes marinas, por costa, por sierra y por selva. Muy bien, esta es la parte teórica. Ahora comencemos a describir, mira, las características climáticas que tenemos en el Perú. Vamos a pasar de diapo para ya conocer los factores que tenemos en el Perú. Quizá de repente surge una pregunta, ¿no? Profe, yo he leído en pregunta de examen que hablaban de Carlitos. Carlitos, un joven que viajó de Lima a Huancayo y él estaba yendo con algunos instrumentos. ¿Qué notaba Carlitos cuando viajaba de Lima a Huancayo? A ver, el punto es, cuando hacen preguntas ahí de cuestiones vivenciales, contextualizadas, siempre vas a relacionar el elemento con el factor. O sea, los elementos van a cambiar a partir de la presencia de un factor. ¿Cómo así? Por ejemplo, si hablamos de la altitud, en el factor altitud, en las partes bajas, siempre la temperatura es mayor y en las partes altas la temperatura es menor. Te pregunto, ¿cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llamaba a ese proceso? Como profe dijo, a ver, vamos otra vez. Tienes a la cordillera por acá y dices, ¿no? En las partes bajas la temperatura es mayor. Aquí tienes más temperatura, ¿cierto? En las partes altas la temperatura es menor. Muy bien. ¿Por qué? Claro, el nombre es gradiente vertical. Yo te creo, su nombre es gradiente vertical. También se le puede llamar gradiente térmica. Gradiente vertical, gradiente térmica. ¿Listo? Ya. Oye, ¿recuerdas eso? Lo hemos trabajado la semana pasada. El valor de la gradiente vertical o gradiente térmica, ¿de cuánto era? O sea, la temperatura en cuánto bajaba cada vez que tú ascendías. Ya, 6 grados. Vamos a colocar 6 grados, que es válido, ¿no? 6.5 también le pueden colocar, o sea que no hay problema. 6 grados por cada kilómetro de altitud, ¿cierto? 6 por cada uno. Muy bien. Una pregunta. Este es de nivel pro, ¿eh? Este es de nivel pro. Yo digo, y esto es rápido, si considero valor favorable para la vida, y te estoy hablando de valor favorable en temperatura, por si acaso, ¿ya? A nivel de mar, ¿ya? Te pregunto, ¿qué temperatura puedo tener a 7 kilómetros? Esa es una pregunta. Respóndela, porfa. Si considero valor favorable para la vida, temperatura, estamos hablando, a nivel de mar, ¿qué temperatura voy a tener yo a 7 kilómetros? Dale. ¿Qué respuesta me darías? No me pidas claves porque vas a champear. Yo necesito ahí. Dale. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Ya. Te estoy colocando los valores que me están poniendo en el chat. Te estoy colocando los valores que me están poniendo en el chat. A alguno le está saliendo 42, a otro le está saliendo 57. Ya. Ninguna de las anteriores. Y hay una más. Me he puesto menos 27. Guarda. Ahora sí, A, B, C y D. Profe, ¿cuál es la clave? Ahí está, pues ahí está. A, B, C y D. Clave. Profe, ya volé. A ver, te ayudo.
Te ayudo y contextualizamos rápido la idea. Ninguna de las anteriores me dice. Agua, me dicen. A ver, mira, dice, consideramos valor favorable para la vida. Esto ya lo conoces del tema pasado. ¿Cuál es el valor de la temperatura favorable para que exista la presencia de la vida en la Tierra? 15 grados, correcto. El valor favorable 15. Ya tengo mi primer dato. Ahora luego dice, ¿qué temperatura voy a tener? Bueno, a nivel de mar tengo 15 grados. 15 grados a nivel de mar. ¿Ya? Y luego dice, ¿qué temperatura tendría a 7 kilómetros? Dale, 7 kilómetros. Está subiendo 7 kilómetros. 7 ¿por cuánto? 7 por cuánto? 7 por... 7 por 6, muy bien. 7 por 6, ¿cuánto sale? 7 por 6 es igual a 42. Profe, la respuesta es 42. No, pues. No. ¿Por qué no? Porque tú estás tomando un valor referencial que son 15 grados. Y si estás tomando un valor referencial de 15 grados, entonces tienes que ver también con este valor. Ya, profe, entonces salía 57. No, porque tú no estás sumando. Porque al subir tú estás disminuyendo temperaturas, no estás aumentando temperaturas. Si hubieras aumentado temperaturas, 57. Si te hubiera dicho que eran 0 grados, ya pues ahí 42, pero ni siquiera así. Ni siquiera así. Me dicen, profe, pero ¿por qué 6? Es que el valor de la gradiente térmica o gradiente vertical, así en teoría es, cada vez que un cuerpo asciende, su temperatura disminuye en 6 grados. O sea, 6 grados de disminución por cada kilómetro de altitud. Eso es lo teórico. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Lo único que tienes que hacer aquí es restar, pues. ¿Y qué vas a restar? Vas a restar temperatura aceptable, 15, menos 42. Pero ¿no sería más fácil hacer 42 menos 15? No puedes colocar eso. O sea, tú estás colocando el valor referencial primero de los grados de 15. A partir de 15 comienzas, ¿no? 15 menos 42. ¿Cuánto sale? Respuesta final, ahora sí. Respuesta final sale 27, menos 27. Me dice, profe, ya volé. ¿De dónde salió el 15, profe? Ya. ¿Ese 15 dónde salió? Acá en la pregunta dice, considero valor favorable para la vida. Y cuando hemos hablado la semana pasada en efecto invernadero, hemos dicho que gracias a los gases de efecto invernadero, la temperatura se regula en 15 grados centígrados, situación que hace favorable el desarrollo de la vida en la Tierra. Por eso hemos colocado los 15. Ahora sí, pero ya, tienes que articularlo con varios temas. Listo, pasamos a la siguiente diapo. Ahora sí, vamos a borrar todos lo que hemos hecho en esta diapo. ¿Ya? A ver. Continuamos, acá está. Sí, así puede venir. Así puede venir, ten la seguridad. Bueno, acá te están colocando característica. Bueno, esto ya lo has manejado. Caracterizan, mira, y acá modifican, ya lo tienes. Acá están los factores de la variedad climática, lo que hemos hablado, la costa andina, la selva, directo, ¿no? O sea, en la selva es la baja latitud, en la zona andina la cordillera de los Andes, y en la costa las corrientes marinas más el anticiclón. Ya, pero eso lo vamos a desmenuzar, lo vamos a ver en detalle. ¿Te parece? Lo vamos a ver en detallito acá. Mira, clasificación de Javier Pulgar Vidal. ¿Te acuerdas de la palabra Paco Yunque? ¿Recuerdas Paco Yunque? ¿Suena, no suena? Ya, profe, ¿qué cosa es Paco Yunque? Ya siempre aparecen cosas nuevas. No. Esta es la palabra, Paco Yunque Sopujar. ¿Qué significa? PA, piso altitudinal. SEO, costa o chalda. Yunga, que, chua, su, ni, pu, na, janca, rupa, y omagua. Las 8 regiones naturales de Perú. Costa, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Rupa y Omagua. Esas son las 8 regiones naturales. Esto es otra mnemotecnia también que te va a servir. Entonces, según la visión de Javier Pulgar Vidal, el Perú debería tener 8 tipos de clima, ¿cierto? Uno de la costa, uno de la Yunga, uno de la Quechua, uno de la Suni, uno de la Puna, uno de la Janca, otro de la Rupa y otro de la Omagua. Debería. Pero yo creo que no son 8. Yo creo que al final son 9. ¿Por qué? Menciona clima de la costa norte y clima de la costa centro-sur. O sea que hay 2. Yunga 3, Quechua 4, Suni 5, 6, 7, 8, 9 climas en realidad. Claro, con sus particularidades, ¿no? Cada uno de ellos con su particularidad. Por ejemplo, mira, en la costa peruana lo que se ha hecho secuencialmente y formalmente es dividir a la costa en 2 regiones.
la costa norte y la costa centro-sur. ¿Por qué, profe? Porque hay dos sistemas de corrientes marinas pues, que tenemos en el Perú que influyen directamente en las características climáticas del lugar. La corriente marina del norte, que sería la corriente del Niño, y la corriente marina del centro-sur, que sería la corriente peruana. ¿Por qué se caracteriza la costa norte? Dale, comenzamos a jugar contigo. En la costa norte, ¿voy a tener frío o voy a tener calor? ¿Qué crees? ¿Qué crees que pueda tener yo en la costa norte? ¿Frío o calor? Muy bien, calor. Y ese calor es durante todo el año. O sea, no es que en invierno ellos tengan frío, ellos tienen calor todo el año. Claro que en el verano el calor es mucho más alto, mucho más elevado. Pero dale, tienen calor. Te pregunto, ¿tienen lluvias o no tienen lluvias en el lugar? ¿Habrán lluvias en la costa norte, en Tumbes y en Piura? De hecho que sí. Pero te pregunto, ¿las lluvias son de todo el año? O sea, ¿voy a tener lluvias en enero, febrero? No, 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 no. Profe, las lluvias aquí que se presentan en el norte son lluvias estacionales. ¿Qué quiere decir? Que son lluvias de verano. Excelente, excelente, excelente. Queda ahí, ¿eh? Mira, 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 mira. Vamos a guardar todo lo que tú me estás diciendo. ¿Ya? Me dice que hace calor y que llueve en el verano. Muy bien. ¿Está bien? Eso es lo que estamos diciendo de la costa norte. Calor y llueve en verano. Ahora, ¿qué tal si lo comparo con la selva peruana? La selva peruana, ¿calor o frío? ¿Cómo lo ves tú? ¿Calor o frío? Ah, no, pues hace calor. Y ahí es en el verano nada más, ¿verdad? ¿O es en todo el año? No, profe, ahí es todo el año hace calor. Muy bien, calor durante todo el año. Ahora, ¿llueve o no llueve? ¿Llueve o no llueve? De hecho, pues, profe, de hecho que va a llover en la selva. Llueve en la selva. ¿Solamente en el verano? O sea, las lluvias solamente, no, las lluvias son todo el año. O sea, son lluvias permanentes. Todo el año. Muy bien. Oye, una pregunta, la última, y con eso acabo. Cómo llamarías tú al clima que tiene calor todo el año y lluvias todo el año? ¿Qué nombre le darías a ese clima? ¿Cuál sería el nombre que le darías a ese clima? Bien, Rodolfo, bien. El clima es tropical. Muy bien, excelente. O sea, tú me estás describiendo, mira, porque esto lo vamos a repetir más adelante, me estás describiendo el clima tropical. O sea, un clima tropical es un clima caluroso y lluvioso todo el año. Muy bien. Te pregunto, ¿esas características del clima tropical son válidas para la costa norte? O sea, ¿es lo mismo en el norte? O sea, ¿yo podría decir que en el norte también el clima es tropical? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Ah, es que lo que pasa es que las lluvias que tiene usted para que sean tropicales debe ser de todo el año y aquí las lluvias son de verano. Muy bien, te pregunto, ¿se acerca o no se acerca a la tropicalidad entonces? Sí se acerca, ¿verdad? Entonces, si se acerca a la tropicalidad, si se parece a la tropicalidad, entonces el término es semi, semitropical. Por eso le llama semitropical. Porque solamente le falta, mira, le falta una característica, llover todo el año para que sea tropical. Pero como llueve solamente en el verano, le llama semitropical. Ahora entiendes la diferencia entre el tropical y el semitropical. Ya está. Y eso es de la costa norte, departamentos como Tumbes y como Piura. Ahora, ¿por qué crees que tiene calor todo el año? Dedúcelo. Eso es fácil, profe. Tiene calor todo el año porque se encuentra cerca al Ecuador, cerca a la línea ecuatorial, cerca a la zona de mayor incidencia perpendicular, baja latitud. Entonces, la baja latitud es un factor determinante de su clima. Segundo, ¿qué tipo de lluvias tenía la costa norte? Dime tú. ¿Qué tipo de lluvias tiene? Ah, estacionales. No, ahora sí, Rodolfo. Ahora sí, Rodolfo. Con propiedad está hablando Rodolfo. Tipo de lluvia, o sea, en la clasificación de lluvia, lo que hemos visto, foca, ¿te acuerdas de foca? ¿Te acuerdas de foca, 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 foca? F-O-C-A. Bien, Dayana, van dos. Bien, Dante, van tres. Se le llaman lluvias convectivas porque son lluvias de agua. ¿De qué tipo? Agua de tipo, agua de tipo, agua de tipo, agua de tipo caliente. ¿Y por qué agua de tipo caliente? Porque está influenciada por una corriente. ¿Cómo se llama la corriente? La corriente de, la corriente de, la corriente del Niño. Terminó tu problema, hijo. Terminó tu problema. Entonces, si tú analizas, mira, ¿qué dice acá? Corriente marina y latitud. Ya, ¿qué corriente marina? El Niño. ¿Y la corriente del Niño qué determina? Lluvias en el verano. ¿Y la baja latitud qué determina? Temperaturas altas durante todo el año. Ya está. Esas son las características que tiene la costa norte. Tú lo dedujiste. A ver, vamos a ver si coincide. Costa norte. Ubicación de 3 a 5. Tumbes y Piura. Lluvia durante la estación de verano. ¿Debido a qué? A la presencia de la corriente del Niño. Movimiento de aguas y a todo bonito. Acá le agregas incluso lluvias de tipo convectivas. ¿Gracias a quién? Gracias a la corriente del Niño. Y aquí hay un detalle. A la corriente del Niño también le puedes llamar la corriente ecuatorial del sur.
O sea, tampoco lo vas a parametrar solamente con un término, ¿no? Eso ha pasado en muchos casos, solamente corriente del niño, corriente del niño. No, le llamas corriente del niño, le llamas la corriente ecuatorial del sur. Igual que en la corriente peruana, tú le puedes llamar corriente austral, le puedes llamar corriente de Humboldt. O sea, los nombres son variados, pero la característica es la misma. Entonces, acá la corriente del niño o corriente ecuatorial del sur determina la presencia de las lluvias. Y la cercanía al Ecuador, la baja latitud, determina las temperaturas cálidas. También, Cristel, lo que pasa es que la contracorriente ecuatorial es el sistema de circulación que tiene todo el agua. Todo ese proceso de circulación en el mundo se llama la contracorriente ecuatorial, o sea, la que está en el Pacífico. Y esa partecita que entra al Perú, a esa partecita le llaman la corriente del niño. Eso va a pasar también en el sur. No, no es lo mismo que la corriente de Cromwell. Ya, esa es otra, tiene otras particularidades también ahí. Aquí en el caso peruano ya lo manejas de esa manera. A ver, características, sigamos jugando. Semitropical, lo conoces el nombre, temperaturas de 24 llegando a los 30, alta temperatura, precipitaciones en verano también. O sea, esto es lo que te interesa, temperaturas altas y precipitaciones en el verano. Lugares importantes, ¿no? Punta Sal, por ejemplo, por ahí la zona de Tumbes, con la región de los manglares, entre otros. Y el punto es, ¿y esto en qué influye climáticamente? Bueno, influye en las actividades económicas, ¿no? Influye en el caudal de sus ríos, ¿no? Influye también en la regeneración del bosque de algarrobos, el bosque seco ecuatorial. Entonces, por eso es importante, porque permite la regeneración de los ecosistemas en el verano por la presencia de las lluvias. O sea, no todo es malo, pues, ¿no? No todo es malo, sino también hay condiciones positivas. Ya, eso es del norte. ¿Y qué pasa en la zona centro-sur? Volvemos en la zona centro-sur. A ver, juguemos en la zona centro-sur. En esa región centro-sur, ¿qué características voy a tener? Tú mismo juega. La región del centro-sur tiene alta o baja temperatura. Ajá, sí, Piero, sí. Sí, pero es caliente todo. Más bien diría semi-lluvioso diría ahí, Piero. Porque es caluroso todo el año, pero es lluvioso solamente en el verano, por eso semi. Ya, ahora vamos a la zona centro-sur. En la zona centro-sur, ya me diste el nombre, pero vamos jugando. En la zona centro-sur, ¿qué tengo? ¿Calor o frío? Zona centro-sur, ¿calor o frío? Frío, o sea, estoy loco. Yo ahorita estoy sintiendo calor. Ahorita quisiera estar con Polito nada más. Ah, es que ahí, bien, Rodolfo, dale. Ya estás enganchado. Profe, es caluroso en el verano y puede tener frío en el invierno. Depende de la estación. Dale, ahí nos estamos entendiendo. Entonces dime, ¿eso es ser tropical? O sea, ¿tener frío era ser tropical? No, ¿verdad? O sea, lo tropical tenía que tener con calor, pero acá tienes frío. Entonces, estás rompiendo con esa tropicalidad, te estás alejando de la tropicalidad. Y por alejarte de la tropicalidad es como si estuviera yendo al fondo, ¿no? Sub, abajo. Entonces tú dices subtropical, por eso le dices subtropical, porque te alejas. Tienes calor en el verano, tienes frío en el invierno. ¿Tienes lluvias o no tienes lluvias? ¿Tienes o no tienes lluvias? Profe, es que depende, pues, defina lo que es lluvia, precipitación. Ah, en invierno, profe, las garúas, nada más. Solamente las garúas. ¿Y por qué eran las garúas? Ah, por la presencia de nubes de estrato. ¿Y por qué se formaban las nubes de estrato? Por la frialdad que tenía el mar peruano. Entonces, esa frialdad, lo que te está formando aquí es ese colchón de nubes. Esa frialdad, lo que te está generando aquí es la inversión térmica. Por esa inversión térmica es que tú tienes frío en el invierno, porque esa radiación ya no pasa a los niveles inferiores. Entonces, esa condición se llama subtropical. ¿Y por qué? ¿Cuáles serían los factores de esa subtropicalidad? Ya, el factor directo condicionante sería la corriente peruana. El factor directo, porque esa corriente peruana traslada un flujo de aguas frías, de baja temperatura. Y esa baja temperatura no permite, mira, evaporar con rapidez el agua. Por eso es que no forman nubes y lluvias en cantidad, porque las aguas están frías. Se demora mucho más tiempo en ese proceso de evaporación. Por eso que se forma también la zona de la humedad, de las neblinas en el invierno. Entonces, ahí tienes un factor. La corriente influye en la frialdad que tienes en el lugar. Otra característica, ¿no? Que también se va a derivar directamente de la presencia de esta corriente fría. Aquí lo que se produce, y te lo dije ya, es el fenómeno de la inversión térmica.
Recuerda, no vayas a confundir inversión térmica con gradiente térmica. Son cosas distintas. La gradiente térmica era la disminución de la temperatura por altitud. Eso es gradiente térmica. La inversión térmica es desequilibrio de temperaturas en el invierno por presencia de nubes estrato. Y eso condicionada por la corriente peruana. Ahora, esto es lo que me forma la nube. Esto es lo que determina la frialdad en el invierno. Profe, ¿y las lluvias? ¿Por qué no están presentes? ¿Sabes por qué no están presentes? Porque hay una barrera natural que impide el paso de las lluvias que vienen de la selva y que lleguen a la costa. ¿Y quién es esa barrera? La cordillera de los Andes. Esa cordillera va a funcionar como esa barrera natural. No es que impida el paso de la lluvia, sino que el viento lo desplace con menos fuerza. Y al desplazarlo con menos fuerza, mira, esas masas de agua se quedan en el lugar. Y al quedarse en el lugar, precipitan en esta zona, no pudiendo pasar a la zona costera. Entonces, si las lluvias ya no pasan a la zona costera se queda árida. Por eso tú le dices subtropical árido, porque no tiene lluvias. Estas lluvias que tengo acá se han quedado en la cordillera. Oye, entonces, ¿cómo se llama esa lluvia? ¿Cómo se va a llamar esa lluvia? Esa lluvia es la lluvia orográfica, pues, porque acá estás en la cordillera. Quedó. Entonces, mira, en la costa norte, recuérdalo, en la costa norte, los factores eran la baja latitud y la corriente del Niño. En la zona centro-sur es la corriente peruana y la cordillera de los Andes. Pero hay que agregarle algo más, pues, porque si no nos quedamos sin nada. Así como hay cordillera, así como también hay presencia de la corriente peruana, el anticiclón cumple un papel importante. ¿Y por qué el anticiclón? Porque el anticiclón es capaz de desplazar las masas de agua de la zona sur a la zona norte. Entonces, gracias a este anticiclón se genera el movimiento de la corriente. Si no existiera anticiclón, esto no se mueve, la corriente del Niño tendría mayor influencia y seríamos tropical, pues. Entonces, mira, en la costa norte, corriente del Niño y baja latitud. En la costa centro-sur, dices corriente peruana, cordillera de los Andes y anticiclón del Pacífico Sur. ¿Está bien? Me preguntan, profe, ¿la cordillera también puede hacer que el clima de la costa norte sea semitropical? Ya. Mira cómo lo vamos a desarrollar. Nosotros mencionamos a la cordillera de los Andes por su aspecto altitudinal. ¿Qué sucede? La cordillera que tenemos en el Perú no tiene la misma altitud. O sea, no es uniforme la altitud. No es que toda la cordillera tenga 5.000, 6.000, 5.000, 6.000, 5.000, 6.000. No tiene eso. Hay lugares en el Perú donde la cordillera tiene 1.000 metros, 800 metros, 1.200 metros. O sea, no es muy alto. Y hay lugares donde la cordillera tiene hasta 7 kilómetros. Ahí sí es muy alto. ¿Dónde? En la zona centro-sur, la altitud es mayor. En la zona norteña, la altitud es menor. Ahora entiendes eso. ¿Te acuerdas que te dije que las lluvias se podían formar en la selva y se podían mover a la costa? ¿Qué ocurre cuando las lluvias de la selva se encuentran en la zona norteña? Las masas de aire la pueden mover a la zona costera. Y ahí, profe, ¿la cordillera lo detendría? No, pues. ¿Por qué no la detiene? Porque la altitud es menor. Por eso es que las nubes pueden pasar. Entonces, en el norte las nubes pasan. Dale, ¿cómo se llama ese tipo de lluvia entonces? Que sí ha permitido pasar y está viniendo de la selva a la costa. Porque si es de selva a la costa, el agua es caliente. Entonces, ¿cómo se llama ese tipo de lluvia? A esa lluvia se le llama lluvia de tipo convectivas. Ya está, y se cerró. Entonces, la cordillera no está funcionando en la zona norteña porque tiene baja altitud. Solamente en la zona centro-sur porque es mucho más elevado. Quedó. ¿Está bien? Dale, entonces ya tenemos, mira, el clima costero. Profe, ¿cómo sería el clima andino? El clima andino, mira, bueno, otras características de lo subtropical, ¿no? También lo hemos mencionado aquí. Y eso es importante para la vegetación de las lomas, te dije. Vamos al clima andino. Me interesa más ese clima andino. ¿Qué hemos dicho del clima andino? Ya, en el clima andino nosotros comenzamos, por ejemplo, con la región, ¿te acuerdas de Paco Yunque? Comenzamos con la región Yunga. O sea, el clima andino comienza con la Yunga. Luego, ¿quién le sigue? La Quechua. Luego, ¿quién sigue?
la Suni. Luego, ¿quién sigue? La Puna y terminas con la Janca. O sea, tú tienes que considerar en la zona andina 5 tipos de clima. Te tienes que centrar en 5 tipos de clima. Y esos 5 tipos de clima, ¿por qué? Por la presencia de la cordillera. Esto también ya lo hemos visto anteriormente. Mira, la cordillera genera diversidad climática. La cordillera, por ejemplo, hace que tengas diferencias altitudinales. ¿En función a qué? A la gradiente térmica. Cambia la temperatura, cambia la humedad, cambia la presión por altitud. Recuerda. Ahora, me interesa esta parte, tipo de clima. Esto sí es memoria, lastimosamente sí es memoria. ¿Cuáles son los climas que tenemos en la zona andina? Mira, clima de la Yunga, templado cálido. Clima de la Quechua, el templado seco. Clima de la Suni, el templado frío. Clima de la Puna, el frío seco. Clima de la Janca, el muy frío. Sí, tienes que memorizar esos climas. Lastimosamente lo tienes que ver de esa manera. Profe, ¿qué tipo de preguntas me van a hacer en los exámenes con respecto a este tema? Mira, no te van a decir cómo es el clima de la Suni y cómo es el clima de la Puna. Olvídate de eso, eso ya no va. Lo que te van a preguntar aquí, una ciudad como La Oroya, por ejemplo, ubicada a más de 3.700 metros, a más de 3.700 metros, y el profe nunca me dijo eso. No, pues, porque tú tenías que memorizar estos datos. La región de la Yunga, de 500 a 2.300. La región de la Quechua, de 2.300 a 3.500. La región de la Suni, de 3.500 a 4.100. La región de la Puna, de 400 a 4.800, y la Janca, de 4.800 a más. Entonces, si el dato que te colocan en tu examen ya está conjugando con un valor, ese valor lo tienes que adecuar al lugar donde tú te encuentras. Como te decía, ¿no? Si la Oroya está a más de 3.700, entonces a más de 3.700 está la Suni. ¿Cuál sería el clima? Templado frío. ¿Terminó? Así va jugando. Profe, y si me hablan de Huancayo, por ejemplo, me dicen 2.550 metros, ya, si te hablan de Huancayo y te dicen 2.550, entonces Huancayo, ¿dónde estaría? 2.500, profe, acá, en la Quechua. ¿Cuál sería el clima? El templado seco. Profe, y si me preguntan cuál es el clima más favorable para el hombre, el mejor clima del mundo, ya, pues, ¿no? Eso también es un poco de deducción. Clima más favorable, mejor clima del mundo, donde hay más gente, donde hay más actividades económicas, es la Quechua. Tu clima sería el templado seco. Profe, y si por ahí me hablan, ¿no? Del clima que tiene, a ver, una ciudad ubicada a 4.500 metros, ya, un lugar, 4.500 metros. ¿Qué tipo de clima tendría? Ya, un lugar que tiene 4.500 metros tendría un clima de tipo frío seco, el de la Puna. ¿Por qué? Porque el 4.500 está entre 4.100 y 4.800. Profe, y Ticlio, ya, yo he pasado por Ticlio y en Ticlio he visto ahí el aviso, 4.818. Entonces Ticlio tendría el clima muy frío. Ahora te pregunto, a nivel pro, ¿existirá alguna carretera en el Perú que pueda recorrer esos pisos, esos climas que tenemos en la zona andina? ¿Alguna carretera que tú conozcas? Sí, la carretera central. Correcto. Es la carretera central la que puede recorrer por estas zonas climáticas. Incluso tranquilamente podríamos decir que recorre los 8 pisos altitudinales. O sea, con eso ya te dije todo. Aquí sí hay que ser un poquito memoristas, pues, ¿no? Hay que ubicar. Pero también hay maneras, pues, chicos, hay maneras y maneras y maneras. ¿Cómo es eso, profe? Mira, a ver, tú y ella y tú, la que te para dejando en visto, mira, te dijo que sí. ¿Cómo están? Comienzan como la Yunga, templaditos, calientes, templado cálido. ¿Qué tal de acá unos 3 o 4 meses? Ya, de acá 3 meses, templado seco. A los 6 meses, ya como que la intensidad va bajando, ¿no? Templaditos, pero fríos. Al año, ya al año, frío y seco. Costumbre, ¿no? Acá te llamaba bonito a cada rato, ya cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú. Acá ya, chao. Si estás con ella para toda la vida, ¿cómo terminas? Muy frío, guarda. Parecido al hombre, templado cálido, templado seco, templado frío, frío seco, muy frío. Claro, con un lado, ¿no? Al otro lado, la selva, ya, pues cómo será la cosa, vamos a ver ahorita. Pero ese es el clima de la zona andina. Acuérdate de ese detallito, ¿ya?
Profe, ¿y por qué dice fuertes contrastes térmicos? Ahora, en San Marcos han hablado de eso, del fuerte contraste térmico. Ese fuerte contraste térmico hace esta referencia, que tú puedes salir durante el día y puedes sentir mucho calor, te vas a insolar, te vas a quemar. Puedes salir con una casacota, pero sientes calor, te saca la casaca. En la noche el frío es insoportable. Ese es el contraste térmico. ¿Y eso dónde ocurre? Eso ocurre a partir de la SUNY. Entonces, por ahí, mira, por ahí vas a enfocar. También en Puno, Gustavo, también. De hecho que sí. Eso le pasa a Puno también, ¿no? ¿Y cuáles son sus características? Bueno, acá te están dando algunas características. El templado cálido, lluvias de verano, genera huaicos, la región de los huaicos. El templado seco, lluvias de verano, el mejor clima para la agricultura. El templado frío, ya, aquí se presentan las heladas. En el templado frío son las heladas. El frío seco, ya, aquí el mal de altura, el soroche. Y el muy gélido, ya, este te quema, pues, ¿no? Precipitaciones muy escasas y la mínima humedad. Ya, buena, Job, también también es contraste térmico, cuando pasas del calor a la sombra. Claro que lo adecuado en contraste térmico es hablar de ese calor y frío entre el día y la noche, pero no se niega el hecho de que puedes pasar del calor a ponerte una sombra y ahí generas ese cambio de temperatura. Profe, ¿helada es diferente a friaje? Sí, es muy diferente. Es muy, muy diferente por origen. Por ejemplo, la helada se produce mayormente en la SUNY y el friaje es de la selva baja y de parte de la sierra. O sea, es selva. La helada no, la helada es netamente andina. Otra, la helada tiene que ver con los vientos catabáticos. San Marcos ha preguntado al friaje en el 2017 y el friaje es por anticiclón del Atlántico Sur. Son diferentes, Gretel. Último, en la selva. En la selva tú tienes selva alta y selva baja. ¿Cómo es el clima de la selva? Lo que hemos dicho, es tropical. De hecho que sí, hace calor y llueve todo el año. Pero aquí hay que diferenciarlo bien. Si bien es cierto, es un clima tropical y hace calor y llueve, la característica y el factor más importante, de hecho, que es la latitud. De hecho, nadie lo niega. Pero aquí hay una diferencia. ¿Dónde hace más calor y dónde llueve más? Esa es la diferencia. Profe, pero ¿no se supone que en la selva todo hace calor y todo llueve? Sí, pero hay lugares más calurosos y hay lugares más lluviosos. Por ejemplo, mira, en el caso de la selva, el lugar más caluroso lo encuentras en la selva baja. Y esto sí lo tenemos claro. Neshuya sería el lugar más caliente del Perú, más de 40 grados de temperatura. Y si hablamos del lugar más lluvioso, el lugar más lluvioso es 15.000. ¿Dónde se encuentra 15.000? 15.000 se encuentra en Cusco. Entonces, mira la diferencia. La selva baja es más caliente, la selva alta es más lluviosa. Es para que lo recuerdes también. Entonces, en la selva baja, el clima que voy a tener es diferente al clima de la selva alta, por calor y por lluvias. ¿Cómo le llama el clima de la selva alta? Según Javier Pulgar Vidal, el clima de la selva alta es tropical lluvioso. Él es la selva alta, tropical lluvioso. ¿Y el clima de la selva baja cómo se llamaría? Ya, el clima de la selva baja sería el tropical húmedo, caluroso. El clima cálido, tropical cálido, pero caluroso, pues húmedo, caluroso. Diferencia los términos. O sea, tropical es en ambos casos, tropical, tropical. Es el único lugar que tiene la condición tropical. La diferencia es que en la alta el tropical es lluvioso y en la baja el tropical es húmedo, caluroso. Ahí marcaste la diferencia. ¿Y cuál es el factor determinante, profe? El factor determinante es la baja latitud. Ya. Ahora, profe, ¿y cómo es lo nuevo? ¿Cómo es lo nuevo del INRENA? Te dije que ni tan nuevo. Solamente es cuestión de interpretar información. Y aquí viene el punto. Mira, observador. Mira en el gráfico de la derecha, donde está el mapa del Perú, y miras una tabla de colores. 8 colores. Oye, qué curioso. 8 colores. 8 climas. ¿Y con qué lo relaciono? Con los pisos anteriores también de repente están relacionados. Porque son 8. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el nombre. Cambias el nombre. ¿Cómo así? Semicálido, seco árido, cálido muy seco, templado subhúmedo, frío, frígido, gélido, semicálido, cálido. Esto tiene un contexto. ¿Por qué se desarrolla esta clasificación climática? Porque se toman en cuenta parámetros y valores mundiales que no necesariamente son peruanos. O sea, cuando tú hablas
de la clasificación de los pisos altitudinales, tomas en cuenta la característica del Perú. Cuando tú colocas la clasificación del INRENA, estás colocando términos que son del mundo. O sea, tú no tienes un frígido o de tundra, porque tú no tienes tundra, sino que se adecúa el clima de la tundra, lo adecúan al Perú, como si fuera similar, y no es similar, es forzado. Tú dices que tienes un clima templado, subhúmedo, y no estamos en una región templada, no tenemos condición templada, pero lo adecúan y lo acoplan al Perú, o sea, es copiar de otro lugar y traerlo aquí al Perú. Ese es el trabajazo, esa es la chamba que han hecho. El gélido de nieve, o sea, esto es de las zonas polares, pues. Lo que pasa es que este es un convencionalismo mundial, tratar de adecuarlo a tu país, pero se toma en cuenta la realidad del norte. Lo adecuado sería seguir manejando nuestra clasificación que tenemos, el semitropical y el subtropical. Y ahora, no es tan nuevo como te dije. ¿Por qué? Porque esto viene de 1985. Entonces, lo han adecuado. Pero mira, acá estamos para darte algunos datos que te van a servir, pues. ¿Recuerdas cómo se llamaba el clima de la costa norte? Vamos, jugamos rápido. Clima de la costa norte. ¿Cómo se llamaba? Solamente en 4 letras y yo te entiendo. Semi. Quedó semi. ¿Cuáles eran sus características? Caluroso todo el año. Lluvioso, ¿cuándo? En el verano. ¿Y a quiénes afectaba? A tu media piura, ¿cierto? Ya, queda. Mira, date cuenta de algo. Ese clima semitropical, con sus características que tú me has mencionado, ese clima semitropical, según la nueva clasificación, se llama cálido muy seco. Solamente cámbiale el nombre. Las características se van a mantener. Las temperaturas no van a subir ni bajar. Siempre van a ser las mismas. La precipitación siempre va a estar en el verano. ¿Qué es lo único que está cambiando? El norte. En el norte, el nombre. Cálido muy seco. Lo que tú le llamaste semitropical, acá le llamas cálido muy seco. Y listo. Copias y pegas. Terminó tu problema. ¿Cómo se llamaba el clima de la costa centro-sur? El clima de la costa sur se llamaba subtropical. ¿Y cuál era su característica? Frío en el invierno, calor en el verano, nubes estrato, inversión térmica, sin lluvias. ¿Te acuerdas de todo esto? Factor determinante, la corriente verano, todo lo mismo. Y ese clima subtropical, acá lo cambias y le llamas semicálido árido seco. Semicálido árido seco. O sea, el cálido muy seco en el norte y el semicálido árido seco en la zona centro-sur. Las características se mantienen. Mira, neblina, cercanía al mar, 18-19 temperatura, se mantiene, solamente has cambiado el nombre. Entonces ya tienes 2 climas ahí. El tercer clima, el clima de la Yunga, profe. ¿Cómo era el clima de la Yunga? Era el templado cálido. Clima de la Yunga, templado cálido. ¿Entre cuánto y cuánto iba? Entre 500 y 2300. Mira lo que aparece aquí. El clima que va entre los 1000 hasta los 3000, de 1000 a 3000. El clima que va de 1000 a 3000 se llama templado subhúmedo. Es lo mismo. Es lo mismo que el templado cálido. Solamente le has cambiado el nombre de templado subhúmedo a templado cálido. Le haces la correspondencia. Aquí le aplicas el nuevo valor, de 1000 a 3000. En el anterior era de 500 a 2300. Aquí hablas de 1000 a 3000. En otras palabras, en el examen te va a aparecer el término, una ciudad ubicada a 2000 metros en el flanco occidental peruano. ¿Qué tipo de clima va a tener? Ya, entonces tú dices, ¿no? Si está en el rango de 2000 y estoy entre 1000 y 3000 en el flanco occidental, le llamo templado subhúmedo. Lo demás es solamente característica. No te van a preguntar qué temperatura tiene, cuánta precipitación hay. No. Eso es memoria y eso es difícil que la pregunte. Profe, y si estoy en un lugar que está entre 3000 y 4000, ya mira, entre 3000 y 4000 con sus características propias es el clima frío. Frío o boreal le llaman. Así, frío o boreal. Entre 3000 y 4000. Entre 4000 y 5000 le llaman el frígido o de tundra. 4000 y 5000. Lo que tú le llamabas el frío aquí en el Perú, el frío seco, aquí le llaman el frígido de tundra. Cuando vas de 5000 a más, le llamas el clima gélido. El clima que tú le llamaste en la clasificación, el muy frío, acá le llamas gélido. Solamente cambias el nombre y las altitudes. Y aquí es mucho más sencillo todavía, dice, de 1000 a 3000.
De 3.000 a 4.000, de 4.000 a 5.000 y de 5.000 a más. O sea, eso es mucho más exacto todavía. Sus características van a ser las mismas, no van a cambiar. Lugar donde hay fuerte contraste térmico. Recuerda, lugar de fuerte contraste térmico, ya pues estás hablando del frío o boreal. Y en el caso de Purral Vidal, estarías hablando de la Quechua. 2.300, 3.500. O sea, cumple con ese requisito. Y acá te dejamos un cuadrito, mira, para que este es el cuadrito que utilizan en San Marcos. Recuerda que las características son las mismas. ¿Eh? Mira, cálido muy seco, costa norte, media anual 24, aumenta con el fenómeno El Niño. Precipitaciones altas. Instituto Nacional de Recursos Naturales, Anita. Eso significa INRENA. Mira acá, te están hablando del semicálido muy seco. Desde Piura hasta Tacna, hasta 1.000 metros. 18, inversión térmica. Lo que hemos utilizado. Nubosidad, neblina, nubes de estrato. Lo que hemos dicho. Escasa presencia de llovidas. Solamente es cambiado el nombre. Enfócate en eso. Enfócate solamente en practicar y cambiarle los nombres. Y jugar con las altitudes. Yo creo que ahí ya es concreto y ya tienes toda la clasificación climática en el Perú. Entonces, entre 1.000 y 3.000, acá está la información de CEPRE, incluso es la misma que utiliza CEPRE. Templado subhúmedo, alta insolación, contraste térmico, fondo de valles, ubicación. Acá te mencionan algunas ciudades. Por aquí, de repente, la condición de las lluvias. Pero no cambian. Acá te están hablando del frío boreal. Por eso te decía que no se aplica en el Perú, porque lo boreal es del norte. O sea, han tomado el frío del norte y lo han aplicado aquí al Perú. Acá vas a tener las heladas, que era la SUNI. Recuerda, la SUNI eran las heladas. La humedad, que es menor. Luego tienes el clima frígido o de tundra, que es el clima de la puna. Variación térmica muy marcada. Presencia de mesetas ya propiamente en este lugar, con sus vicuñitas y todo. El clima gélido, ¿no? De la alta montaña. Ya muy alta montaña, por encima de... Acá está mal el dato, le han puesto 50.000, ¿eh? No puede ser 50.000, es de 5.000 a más. Entonces, y precipitaciones sólidas de nieve, pues, ¿no? O sea, solamente le vamos cambiando los nombrecitos. Profe, ¿tengo que aprenderme todo el dato? No, recuerda, son los nombres y darle el contraste con los pisos altitudinales. Y en la selva, ¿te acuerdas que habíamos llamado tropical lluvioso y tropical caluroso? Ya, acá algo similar. En la selva alta, o sea, si la pregunta dice selva alta, tú ya te vas enfocando directo, semicálido muy húmedo. Nada más, pues no, porque lo demás ya es interpretación. Acá está el lugar más lluvioso, 15.000, lo que hemos mencionado. Selva alta es semicálido muy húmedo. Y cuando hablan de la selva baja, el cálido húmedo, tropical húmedo. ¿Por qué húmedo? Porque es más caluroso, pues. Solamente húmedo acá dice, ¿no? Caluroso. Eso le correspondería ya pues a la climatología según el INRENA. Bueno, acá se te están colocando el cuadro comparativo, mira, para que lo tengas más fácil, ¿no? Para que puedas solamente cambiarle los nombres. Juega con eso. Yo sé que la primera vez es un poquito difícil porque es dato, información, pero si vas practicando, te vas a dar cuenta que esto al final es un chiste para ti. A ver, chicos, vamos a pasar ahora a la práctica. Ubicada en el